De acuerdo a la enseñanza de Josué capítulo 6, sí, haciendo una síntesis de lo que se ha analizado en estos primeros versículos, hemos visto que la compañía de Israel con sus ejércitos estaban frente a las murallas de una gran ciudad llamada Jericó. La Biblia recuerda y nos dice que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada. Pero previamente ya Josué había recibido la visita de nuestro Dios a través de su principal, diríamos, príncipe del ejército, del mismo Señor, en una aparición preencarnada, como se había analizado de Cristo, a través de un varón con una espada desenvainada. Él es quien le da la instrucción a Josué de qué es lo que tenía que hacer al más mínimo detalle, si acaso quería ver victoria para esta guerra. No habría de ser ninguna otra estrategia la que sirviera para ganarle a todos sus enemigos en la ciudad de Jericó. La Biblia nos narra que Josué recibe una instrucción mandando al pueblo de guerra por delante a 7 sacerdotes con cuernos de carnero y en este caso seguidos también por el arca del pacto, el arca del testimonio. La ordenanza era explícita: 6 días daréis una vuelta por cada día, y el último día, el 7º día, daréis 7 vueltas, y en la 7ª vuelta tocaréis prolongadamente los cuernos de carnero, y dice ahí, las murallas habrían de caer. Esa era la instrucción que Josué recibió. La Escritura menciona que Josué reunió a los sacerdotes. Si va por favor al versículo número 6, nos dice: llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, ¿qué cosa? Todas las instrucciones que ellos tenían que obedecer al pie de la letra si querían vencer Jericó. Amados hermanos, haciendo una pequeña remembranza a la enseñanza anterior, entendamos pues que cuando seguimos ordenadamente el propósito que Dios ha trazado para nosotros, es decir, sus palabras, sus mandamientos, cuando lo acogemos tal como Él nos lo dice, sin nosotros añadir o quitar, o más bien sin cambiar esos planes, todo nos ha de salir como Dios lo ha determinado. Cuando muchas veces vemos situaciones complicadas, o se nos complica muchas veces la vida, cuando comenzamos a razonar las estrategias que Dios ha designado para nosotros. Cada vez que metemos nuestras manos en algo, en vez de arreglarlo, lo terminamos empeorando. Para muestra tenemos el caso de Abraham. Abraham se le había prometido un hijo, amén, pero ese hijo tendría que venir por medio de su esposa Sara. Pero en su desesperación, en su impaciencia, ¿qué es lo que hace Sara? Toma a su esclava, se la da por mujer a Abraham, y en vez de arreglar la situación, la empeoraron. Porque ese hijo fue más tarde un problema para la nación de Israel. No se diga también con los problemas familiares que causó esta unión. La Escritura pues nos dice que a los sacerdotes se les da la orden de que dieran 7 vueltas. Recuerden, el pueblo por delante, los sacerdotes y el arca que habría seguidamente de seguirlos a los hombres de guerra. Acompáñenme ahora al versículo verso número 10. Dice la Biblia: y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis. Ahora, ¿para qué entonces la gritería era también un aliciente para la batalla? En este caso era una técnica dentro del ejercicio militar, donde se preparaba el organismo para que esté debidamente en el calor del fragor de la batalla. Yo no sé si usted ha visto películas en ese sentido, diríamos de batallas históricas, de tiempos muy antiguos.
Usted se podrá haber percatado que antes de entrar en la guerra, con gran gritería, se confrontaba un ejército con el otro. Sí, con el ánimo de ¿qué? De que la adrenalina en el cuerpo pudiera subir y infundir aliento también en su compañero. Esta era una estrategia muy común de guerra, ¿sí?, en medio de los pueblos de aquel entonces. Estamos hablando aproximadamente allá por el año 1240 al año 1300, que es lo que se logra aproximar según estudios también, sí, arqueológicos, en que ha sucedido esta batalla. Allá por el año 1240 al 1300, antes de la venida de Jesucristo. Ahora, la Escritura menciona en el verso número 10 que se dio una ordenanza final. No se debería de gritar, ¿sí?, hasta que se le diese la orden. Verso 10. Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá inclusive, ¿qué cosa? Ni siquiera palabra de vuestra boca. Es decir, que el acto en sí mismo de guerra, previo a la guerra, habría de ser de un silencio solemne, sí, donde solamente, sí, en la paz de esa situación Dios obraría. Y me encanta esa estrategia, porque el mundo suele desesperarse y perder su juicio a la hora de confrontar situaciones difíciles, mientras que los hijos de Dios deben de guardar tranquilidad, serenidad, reposo, esperando salvación de Jehová. Amén. Mientras los otros gritan, mientras los otros buscan responsables o culpables, el Hijo de Dios espera confiadamente, porque Él ha prometido salvarnos en medio de la angustia. Amén. Una gran diferencia y una gran enseñanza que esta última pauta, sí, se le da al pueblo de Israel. Verso número 10 nos dice ya en la parte final: sí, no saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Gritad, entonces, ahora sí, gritaréis. Pero ya no era así una ordenanza en ese sentido ya de restricción, sino ahora la ordenanza les exigía proclamada a viva voz, sí, en gritería, porque así Dios lo había estipulado. Bien dice la palabra que todo tiene su tiempo. Sí, hay tiempo de orar, hay tiempo de actuar. Y cuando es tiempo de actuar, la oración debe de quedar a un lado. Amén. Cuando hay que predicar la palabra, usted no va a decir: hermano, un ratito antes de predicar déjeme hacer una oración. No, usted tiene que proclamar el evangelio. Amén. Cuando hay tiempo, amado hermano, sí, para la guerra, hay que salir dispuesto a la batalla. Verso número 11. Ahora bien, ¿qué sucedió? Leamos pues. Así que Él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Es decir, que tal como se había dispuesto el arca de Dios, conforme, sí, a la disposición de este ángel maravilloso que les dio la directriz, salieron y dieron una vuelta. Porque ¿cuántos días tenían que dar vueltas? ¿Cuántos días tenían que dar vueltas? 6 días. Sí, una sola vuelta cada día. El primer día salieron, dice el verso 11, y luego volvieron al campamento y allí pasaron la noche. Ahora, algo que la Biblia no menciona, pero que está sobreentendido, es qué, sí, o cómo reaccionó el ejército que estaba en donde. En las murallas. Yo me imagino que en la primera vuelta que dieron, sí, recordando que la ciudad estaba cerrada, bien cerrada, es decir, herméticamente, no se podía ni entrar ni salir. Yo me imagino que en la primera vuelta del primer día, muchos de las murallas dijeron: mire, se aproxima el ejército. Y ahora, aproximándose el ejército, ¿a dónde se cree que ha de haber empezado el asunto? En la puerta. Más, sin embargo, al ver que el ejército israelita estaba rodeando la muralla, y luego de haberla rodeado se retiraron a acampar, ellos ¿qué dijeron?
¿Qué dijeron los del pueblo, sí, de Jericó? Estos sí buscaron entrada y no la hallaron. Muchos de ellos se debieron haber burlado al ver que el ejército no encontró bajo ninguna circunstancia, sí, ningún tipo de acceso para destruir la ciudad. Muchos han de haber pensado, estos han venido, han hecho una revisión y se han retirado con el rabo entre las piernas. ¿Sí? Amados hermanos, la Escritura menciona en el verso número 12 que Josué, al siguiente obviamente, sí, al siguiente día, Josué se levantó de mañana y los sacerdotes, ¿qué hicieron nuevamente? Tomaron, dice ahí, tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de quienes, de ellos, es decir, delante de los sacerdotes. Recuerde que esto también se lo recalcó en la enseñanza pasada. A diferencia de lo que había pasado durante 40 años, ahora los hombres de guerra iban delante y el arca iba en la retaguardia, a sus espaldas, enseñándole al pueblo también, sí, a confrontar las situaciones, pero con el respaldo de qué cosa, de que la bocina estuviese siempre entonándose. De alguna manera, así también es la palabra de Dios para el creyente que la lee, para el creyente que la escudriña. Cuando alguien se ha llenado de Dios, sí, amado hermano, va delante de cualquier situación y no teme, sino que en Dios camina confiado. Amén. Eso cuando estamos siempre apercibidos de la palabra del Señor. Recuerden que el Señor no nos ha puesto por cola, sino por cabeza. Nunca nos lleva así atrás, sino por delante. Versículo número 13. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante, dice ahí, del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Yo me imagino que a cada día que ellos daban vuelta y regresaban, mayor también ha de haber sido la burla. Mayor ha de haber sido el oprobio y el menosprecio de los ejércitos de donde, de Jericó, hacia este grupo que en la parte baja, de alguna manera, y diríamos ilógica, estaba bordeando, sí, las murallas. Amado hermano, es que para lo que el hombre no tiene sentido, para Dios es más que lógico lo que Él nos demanda. Recuerde que a Naamán, un hombre sirio con lepra, Dios le mandó algo ilógico para ser sanado. ¿Qué le mandó? A sumergirse en las aguas del Jordán. Aguas que por cierto son, como yo lo he mencionado en otras enseñanzas, como las aguas de nuestro río aquí, sí, aquí de la ciudad, del río Guayas. Son aguas que siempre permanecen turbias, sí, porque en su contenido tiene mucho sedimento. De la misma manera, las aguas del Jordán también son aguas así, sobre todo en sus orillas, turbias, y Dios le estaba mandando a un enfermo de lepra, es decir, en su cuerpo enllagado, que se sumerge en una agua que no era apta para que una llaga abierta y suculante se contamine con agua de esa naturaleza. Por eso es que Naamán, cuando recibió la orden, ¿qué hizo? La cuestionó de entrada diciéndole: allá en mi nación los ríos que yo tengo son más limpios y mejores que este río del que me mandan a sumergir. Y dice la Biblia que él se volvía otra vez a su ciudad. Pero un empleado de él le dijo: Señor, si el profeta te hubiera mandado algo extraordinario, ¿no lo harías? ¿Verdad? Para ese sentido, este hombre reacciona y dice: bueno,
voy a obedecer. Se somete en esa parte. ¿Y cuántas veces lo mandó a someterse? 7 veces. ¿Cuántas veces van a tener que dar vuelta a las murallas el último día? 7 veces. Recuerden que el número 7 en la Biblia, ya lo hemos analizado también en Apocalipsis, es un número simbólico que representa totalidad, pero también deidad en Dios. Dios quería llevarse toda la gloria en esta victoria frente a este comandante llamado Josué. Verso número 15. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba, es decir, al amanecer. Verso número 15. Y dieron, dice la Escritura, vuelta a la ciudad. De la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la séptima vez, Josué le dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora, una pregunta sale a relucir en este verso. ¿Qué hizo caer las murallas? La obediencia. ¿Qué fue lo que ocasionó que todo esto se viniera abajo? La Biblia tiene una respuesta. Acompáñeme por favor a la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿Qué causó que la muralla cayera? Hebreos capítulo número 11. Leamos pues qué nos dice la palabra del Señor en este texto. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo 11. Verso número 30. Hebreos capítulo 11, verso número 30. ¿Ya lo tiene? ¿Qué nos menciona el texto? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlo 7 días. ¿Por qué causa cayeron? Por la fe. No cayeron por los ejércitos, no cayó por el arca, no cayó porque se hubiese tocado en los cuernos, sino que dice la Biblia por la fe. ¿Pero qué fe? Recuerden que la fe sin obras es muerta. La Biblia dice que esa fe fue acompañada de una obra. ¿Qué obra fue? El haber dado 7 vueltas a esa muralla. Verso 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Amado hermano, como mencionó nuestro hermano aquí presente, la obediencia a esa palabra fue la que ocasionó en el pueblo que Dios la respaldara y por ende causara un cataclismo dentro de una ciudad llamada Jericó. La fe debe de estar acompañada mediante la obediencia. Hay un texto maravilloso con respecto a la fe y al mundo también. Acompáñenme por favor en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo número 5. Miren lo que nos dice el Señor más adelante de Hebreos. Primera carta de Juan, capítulo número 5. Verso número 4. ¿Lo tiene? Miren lo que dice ese texto, texto preciosísimo. Dice el Señor, porque todo lo que es nacido de Dios. Recuerde que para nacer de Dios, ¿recuerda usted el encuentro de Jesús con quién? Con Nicodemo. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Si no nacieres de nuevo, ¿qué pasaría? No podría, ¿qué cosa? ¿Entrar en dónde?
en el reino de los cielos. Ahora, dice la Biblia en este verso, porque todo lo que es nacido de Dios. Ahora, ¿cómo nacemos? De nuevo. El Señor le dio dos principios a Nicodemo. ¿Sí lo recuerdan? Cuando lo analizamos en el día domingo, un día domingo de enseñanza. Si no nacieres, ¿de qué le dijo? De agua y del Espíritu. Recuerden, eso, amado hermano, no solamente se refiere al agua del bautismo, sino al agua de la purificación que causa la palabra de nuestro Dios cuando haya esa palabra cabida en nuestra vida. Y del Espíritu, porque una vez que entra la palabra, nos dejamos guiar por esa palabra, porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida para el creyente. Ella nos dice, por ejemplo, en la palabra, no matarás, y el creyente, no se levanta contra su hermano, sino que lo guarda, lo cuida y lo protege como que si fuese su propia sangre. Amén. Esa palabra, mi amado hermano, causa este efecto. Dice la Biblia, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y mire, y esta es la victoria. Recuerden, ¿qué vio en esta gran confrontación? Una victoria vio Israel. Dice la palabra, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe, pero no depositada en alguien terrenal, sino en alguien divino que está sobre lo terrenal, sobre Cristo Jesús, nuestro gran comandante, nuestro gran general, para darnos la victoria siempre frente a nuestros enemigos. Si tú tienes, mi amado hermano, una muralla que tirar en tu vida, pon tu fe en Cristo Jesús. Obedécele al pie de la letra, que Él se encargará de honrar su palabra en tu vida. Amén. Si tú no obedeces a la palabra, si tú no te dispones a obedecer lo que el Señor te dice, tampoco pretendas ver victorias en tu vida. Solamente Cristo te puede dar la conquista de todo tipo de dificultad. El verso 5 lo certifica a manera de pregunta del mismo capítulo 5 de Juan, diciendo: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Pero el creerlo debe conllevar obediencia, porque recuerda que hasta aún los demonios tiemblan, y creen también, pero ellos no le obedecen. Retornando por favor a la carta de Josué, capítulo número 6, entendemos entonces por la escritura que las murallas se vinieron abajo. Verso número 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué le dijo al pueblo: ahora sí, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Había una instrucción que le habían dado a los varones de guerra, luego de haber gritado: cada quien vaya delante y entre. Acompáñeme, Josué capítulo número 6. Josué capítulo número 6, versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad, me encanta esta seguridad, ¿qué dice? Y el muro de la ciudad caerá. ¿Había caído cuando recibió la instrucción? No. ¿Pero qué creyó? De que el muro caería. Amén. Mucha gente, haciendo una aclaración, mucha gente confunde la fe con respecto a las cosas que pudieran suceder. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Mucha gente pretende negar lo que tiene y asume que eso es fe. Y eso no es fe, mi querido hermano. Fe no es negar lo que tienes. Fe, amado hermano, es creerle a Dios en que lo que tú tienes, si Él lo ha permitido, Él lo quitará de tu vida. Y asimismo, fe también
también bien puede ser atribuida a aquello que obviamente no lo tienes, pero por la fe reconoces que no lo tienes, pero también glorificarás a Dios porque lo vas a tener. Fe no es negar la enfermedad. Mucha gente dice, hermano, no tengo enfermedad, pero sí la tiene. Y fe no es negar lo que tienes. Fe es creer que Dios puede sanar, sí, tu dolencia. Eso es fe. No es de confesar, amado hermano, sí, de pronto lo que sí tienes. Es de creerle a Dios que lo que tienes puede ser quitado por su poder. Si esto lo quiero limitar, sí, ¿a qué? A una enfermedad. Asimismo, si quiero recibir algo de Dios, esto no es decir, tengo trabajo y andas sin empleo. No, no tienes trabajo. Creerle a Dios en fe es, amado hermano, esperar que Dios te va a dar, sí, un empleo. Eso es fe. Aceptar de parte de Dios sus promesas para poder glorificarlas cuando el Señor te las conceda. Amén. Y todo esto, obviamente, sujeto a obediencia. Versículo número 5 nos termina diciendo: todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá. ¿Por qué dice que caerá? Porque en ese momento, ¿cómo estaba el muro? ¿Cómo estaba el muro? Estaba en pie. Imagínense que Josué, siendo de confesión positiva, como hay muchos predicadores que así lo promocionan, y digan, ¿cuántos ven el muro? Y dicen, todito, amén, todos lo vemos. No, no está. Ah, verdad, no está, y ahí está. Eso no es fe. El muro estaba ahí. La fe realmente se radicaba en que el muro caería. Caería. Pero ¿cuándo? Cuando ellos estrictamente obedezcan a los mandamientos que Dios les había dado. Amén. La Escritura nos dice ahora como segunda parte que a los hombres de guerra se les daba otra instrucción. Entonces subirá el pueblo, cada uno, dice ahí, derecho, es decir, recto. ¿Hacia dónde? Como la ciudad era cilíndrica por la muralla, ¿sí? Cada quien que rodearía en sí misma la ciudad tendría que subir de frente. Una vez que la muralla, mi amado hermano, caería, ellos tenían que subir de frente. Ahora, aquí hay algo muy especial. Muy especial. Pregunto, quisiera hacer algún tipo de reseña gráfica. Voy a hacer un poquito de escándalo. ¿A cuánto les gusta la burla? Algo muy particular. Creo que sí se aprecia, ¿no? Sí se aprecia el perrito de aquí para acá, de ahí hasta el fondo. ¿Sí, sí lo ven? Sí. Bueno, de otro color. Hay de dos. Listo. ¿Cuál era la ordenanza? Vamos a suponer que este fierrito forma parte de la muralla. Amén. Si este muro caía, ¿para dónde caía? ¿Ah? ¿Para dónde caía? A los lados no podía, porque la muralla era justamente eso, un soporte. La muralla tenía que caer hacia afuera o hacia adentro. Ahora, todo el mundo sabe que cuando alguien recibe un ataque, ¿sí? En ese sentido, si viene de afuera, ¿para dónde caen los ladrillos? Para adentro, ¿verdad? Si el Señor les decía, quiero que caminen hacia adentro, o que vayan recto a la muralla, sí, había un riesgo. Y aquí viene la fe, y diría yo, aquí viene la super fe todavía de la obediencia. Porque si la muralla caía, ¿hacia dónde hubiese caído? ¿Podía caer hacia adentro o hacia afuera? Si caía hacia afuera, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Si la gente caminaba hacia la muralla, corriendo, porque iban de gritería, listo para la guerra. ¿Cuál era la fe en esta situación? Que ellos le creían a Dios de que la muralla habría de caer para adentro o hacia adentro de Dios. Amado hermano, hasta en eso Dios fue cuidadoso de llevarse la gloria. Hasta en eso Dios cuidó, sí, de que la muralla no cayese hacia afuera. Gracias, bendito, un punto. Gloria a Dios.
Sí. Hasta en eso, amado hermano, Dios fue detallista. Cuando la muralla caería, todos los hombres de guerra tenían que tener la seguridad de que la muralla no caería hacia afuera, sino que la muralla caería, porque una vez que ellos gritaban, la orden era inmediata. Ustedes gritan y cada quien arranca para adelante. Y no iban a ir caminando. Todo el mundo tenía que entrar para la guerra, amado hermano. Sí, con espada en mano, sí, e ir, sí, a conquistar a sus enemigos. Lea lo que dice el versículo número 5 en la parte final. Entonces subirá, recuerden, el pueblo, cada uno derecho. Por eso es la orden. Nadie va a echar a correr al otro lado. Derecho, adelante, sí, adelante. Uy, pero, ¿y si me cae? No, la orden está dada. Si tú haces lo tuyo, Dios hará también lo que Él tiene que hacer. Pero no pero no está firme. Pedro, ven. Pero ¿y si me hundo? Ven. Así eres tú, voy. Amado hermano, son enseñanzas de fe. Son enseñanzas, amado hermano, que dejan principios básicos y elementales de hasta dónde un creyente tiene que aprender a confiar en su Dios, amado hermano, sin medir, en este caso, la gran dificultad, el tamaño del problema. Si Dios te ha dicho, ven, tú tienes que ir. Si el Señor dice, espera, que yo voy a cuidarte, tú tienes que esperar, pero tienes que creer, sea la orden que Dios te dé. Si te dice, ponte de cabeza, ponte de cabeza. Amén. Ay, hermano, es que si me pongo de cabeza me ensucio, se me van a salir los sesos por la oreja. ¡No! Dios, amado hermano, sí, no es, su palabra no es para cuestionarla, es para obedecerla. Amén. Amén. Si el Señor te ha dicho, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, así le dijo a José, así como estuve con Moisés, eso te tiene que poner a reflexionar. Así como Moisés, tanto así, con todos sus milagros, así como estuve con él, estaré también contigo. Pero recuerda, Él está con nosotros cuando nosotros no le cuestionamos a lo que nos dice, sino cuando nosotros le obedecemos. Mira que estamos trillando mucho en la obediencia. Para poder obtener de Dios lo que Él nos quiere dar, tenemos que ser obedientes. Amén. Recuerda esto. Dios es galardonador de los que le buscan, pero los que le buscan creyéndole. Amén. Verso número 5 dice, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Acompáñame nuevamente a Josué capítulo 6, verso número 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué le dijo al pueblo, grita, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 17. ¿Qué nos dice ahí? Y será, ¿qué cosa? Y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema a Jehová. Ahora, aquí tenemos un término nuevo. Entonces, ¿sí? La ciudad, ¿cómo el Señor la había catalogado? Anatema. ¿Y qué es anatema? Bueno, un buen sinónimo del término anatema es maldición. En el hebreo se la cataloga con un término llamado cherem. Así se lo podría pronunciar, cherem. 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 O lo que es igual como anatema. Ahora, su significado difiere mucho, pero lo que más se le aproxima es el término de destrucción por maldición. Maldición. Ahora, ¿cómo entender este término y por qué la ciudad había sido catalogada o designada como anatema? Acompáñenme por favor al libro de Deuteronomio, Levítico, primero Levítico, luego nos vamos a Deuteronomio. Levítico capítulo 27. De ahí nos saltamos a Deuteronomio capítulo 7. Primer punto, Levítico capítulo 27.
¿Cuántos están aprendiendo? Qué bueno. Levíticos capítulo número 27. Verso 29. Hay una regla que Dios la dio a los sacerdotes y al pueblo. Ninguna persona, dice ahí, separada como anatema, ¿sí? Ninguna persona separada o apartada como anatema. Ahora, ¿cómo se podría cumplir este asunto? ¿O cómo se le podía catalogar a alguien que pudiera ser anatema? Por ejemplo, si para un judío, de pronto en un calor de una pelea, proclamaba una palabra de maldición o de blasfemia contra Dios, sí, era considerada instantáneamente como una persona, sí, diríamos anatema o maldición. ¿Cuándo más? Aquellos ¿cuántos han venido a la escuela bíblica dominical? Amén. Ahí estudiamos justamente en Levítico, ¿sí?, cómo Dios catalogaba con muerte y destrucción a aquellos que violentaban, en este caso, la intimidad a la hora de buscar alianza como matrimonio con una persona que no era, sí, designada o aprobada por su Dios. Por ejemplo, si un hijo se acostaba o tenía relaciones sexuales con su madre, era considerado anatema. Y esa acción le llevaba o le conducía a la muerte. ¿Sí? Verso, solamente para ilustrar nada más. Verso número 29. Ninguna persona separada como anatema, dice ahí, podrá ser rescatada, es decir, podrá ser librada o podría ser resarcida con dinero su falta. Ninguna. Indefectiblemente ha de ser, ¿qué dice? Muerto. Es decir, que cuando Dios le dice al pueblo, si Josué le da la orden al pueblo, obviamente instruido por el Señor, le dice, la ciudad es anatema. ¿Qué le estaba tratando de decir a toda la gente? Que todo lo que ella contenía tenía que ser muerto. Cuando vamos por favor a Josué capítulo número 6, verso 17, será la ciudad anatema a Jehová. Dice ahí, que recuerden, ¿qué es lo que implicaba ser anatema? Que todos habrían de ser muertos. Dice la palabra, con todas las cosas que están en ella. ¿Por qué? Porque por lo general en una guerra siempre se suele rescatar el botín como recompensa frente a una guerra. Recuerde que cuando Nabucodonosor, en el estudio que estamos haciendo de Daniel, cuando Nabucodonosor ordena destruir Jerusalén, ¿qué se lleva como botín? Los utensilios de oro de la casa de Jehová. Cuando usted lee el libro de Esdras, se dará cuenta que luego el rey Ciro manda devolver para edificar nuevamente el templo y mandó cerca de 5.400 utensilios de plata. Entre otros utensilios que habían tomado como recompensa de guerra. Ahora, acompáñenme a Deuteronomio capítulo número 7. Ahora sí, vayamos a Deuteronomio capítulo número 7. Quiero que entienda esto en profundidad para que sepa por qué Dios manda hacer lo que manda hacer en Jericó. Mucha gente dice, qué malo que es Dios. Deuteronomio capítulo número 7. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor, versículo número 1, ¿sí?, en adelante. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, entre ellas a cuáles: al Eteo, al Gergeseo, amorreo, cananeo, fereceo, heveo y al jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú,
y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, ¿qué dice ahí? Las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Es decir, no tendrás de ellas piedad. ¿Cuál era la intención de Dios? De que en aquellas ciudades que el pueblo iba conquistando, salvo las instrucciones que Dios dé, el pueblo no dejara vestigio alguno de esa ciudad, para que el mismo pueblo más tarde no se pueda contaminar con la idolatría de aquellas naciones. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice el Señor en el versículo número 3 en adelante. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Es decir, si tú no los destruyes a ellos, yo te destruyo a ti. ¿Cuál era el riesgo si ellos dejaban con vida? ¿Cuál era el riesgo? De que mañana más tarde de su pueblo comiencen a hacer alianzas de casamiento con un pueblo pagano, y como muchos dicen, hermano, no importa si ella no es cristiana, no importa si él no es cristiano, yo lo voy a hacer venir a Cristo. Y cuando se da cuenta, es él, pues ella, la que termina yendo a la discoteca. ¿Verdad? Raros son, por las misericordias de Dios, cuando hay excepciones. De 100, uno. De 100, uno. Y que yo conozca ese uno, todavía no lo encuentro. Será uno, pero en otra iglesia. Aquí no he visto. Pero cada vez que alguien se va por encima de la palabra, pisotea la palabra y hace alianza con alguien que el Señor le ha dicho que no la haga, siempre termina, amado hermano, afectando su corazón, su santidad. ¿Por qué? La Biblia dice que somos un pueblo santo, apartado para Él. Amén. Ahora, verso número 6, para concluir, del mismo capítulo 7, lo dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Retornemos rápidamente a Josué, capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo número, recuerda, 17. Será la ciudad anatema. Ya sabes así hasta dónde tenían que llegar. Tenían que dar muerte a todo lo que estaba con vida en aquella ciudad. Será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Pero aquí hay una excepción. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. ¿Cómo así ella es la que se salva de esta gran mortandad, siendo que Dios la designó como anatema? El próximo día jueves lo estaremos analizando con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Mientras tanto, recuerde la enseñanza principal. Si el Señor ha dicho que lo haga, hágalo. Si ha dicho que espere, espere, pero que sea Dios glorificado en su vida. Amén. No haga como hacen los otros pueblos que no conocen ni confían en Jehová. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. A usted le ha placido nuevamente glorificarse a través de esta enseñanza. Yo te pido, mi Dios, que tú añadas mucha mayor bendición a aquellas palabras que se han podido en esta noche decir. Que tu pueblo tenga, oh Dios, la persistencia en sus hogares, de corroborar en sus hogares con tu palabra esta enseñanza. Y que sea usted mismo, Señor, añadiéndoles a ellos
mucha más sabiduría, oh Dios, para que así como crecen en estatura, también crezcan en el conocimiento y en el temor de Dios. Ayúdanos a tener fe. Aquellos que no la tienen, Padre, dáselas. Aquellos, oh Dios, que la están buscando, que la puedan encontrar y que puedan, Señor amado, edificar sus vidas conforme a la obediencia, mi Dios, que tú tanto demandas que debemos de tener cuando decimos ser hijos de fe. Padre, gracias pues te doy. En el nombre de Jesús.